agradecer a esta hora de la mañana a Clever Mantilla. El tema estábamos anunciándolo ya, Clever, al saludarte, pues te decimos sobre el tema este de la incidencia ahora en tiempos electorales, más aún de las redes sociales, el cómo las redes sociales nos vienen invadiendo eh, nuestra privacidad y pues nos vienen convenciendo que estamos haciendo las cosas de acuerdo a nuestra voluntad cuando estamos siendo objetos de una manipulación, pero prácticamente de frente a través de la ciencia esta, de la comunicación a través de la internet. ¿Cómo ver esto? Te consultaríamos en primer término, Clever, y pues al saludarte y al darte la bienvenida aquí a Nina Radio, a la Amazonía Ecuatoriana, a través de estos canales. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Espero que me escuchen con claridad. Tal vez si me puedes Absolutamente claro, confirmar. Ya, absolutamente claro. muchas gracias. Este, bueno, quiero hacer un saludo a ti, Salomón, a todos los que nos escuchan. También expresar unos sentimientos de condolencia a todos los que han perdido algún familiar cercano en esta época de emergencia. Bueno, enfocándonos básicamente en esta dinámica de las redes sociales, encontramos algunos aspectos que son interesantes de trabajar y que las personas que nos escuchan, que nos ven, es importante que también vayan teniendo una claridad de qué es lo que sucede con el Estado, con los estados en sí, no solamente es el Estado ecuatoriano, sino que estamos en una dinámica mundial donde tenemos que cuestionarnos varios temas, ¿no? Entre esos es esto de la nueva infodermia que se llama. ¿Qué es la infodermia? Es informar, pero de una manera apresurada a través de estas dinámicas contemporáneas que tiene que ver con las redes sociales y que tiene que ver también con estas formas nuevas como es el Twitter, el Facebook, ahora estas interacciones de llamadas que también tiene una dinámica particular, poco estudiada todavía en las universidades, pero que quisiera tomarme unos minutos, no sé, Salomón, si tenemos cómo tratar ya la temática en sí del Estado ecuatoriano, que sería el enfoque que quisiera dar, el eje matriz que quisiera dar es... Adelante, por favor, adelante. Ya, muy bien. Bueno, vamos a recordar lo que sucedió, este proceso de introducción de, de esta nueva dinámica, de esta forma de hacer. Primero inició con lo que es la política. Se elige un mandatario, debemos recordar cuando Rafael Correa iniciaba hace 14 años su gobierno, nunca nos plantearon, en ese momento no se plantearon cómo iba a ser construido el Estado. Por eso es importante recordar estos temas. La primera parte importante que quisiera que la audiencia, las personas que nos escuchan, que nos ven, tomen en cuenta es que debemos recordar la famosa matriz productiva que nos hablaban. Cuando nos mencionaron qué es la matriz, un cambio, qué es producir de otra manera, era un cambio, una dinámica distinta. Pero ¿qué fue el resultado? Que es lo que tenemos que ahora razonar. El resultado fue que se construyeron hidroeléctricas, refinerías, pero ¿para qué? Para provocar un exceso de costos, ¿no? Los famosos sobreprecios están ahí. En este momento todavía no están descubiertos en su detalle, pero sabemos que hubo fracaso, por ejemplo, en la refinería de Esmeraldas, que en este momento no ha servido para nada como Imagínate una lo que pasa en obra la de refinería. infraestructura. ¿Perdón? Sí, imagínate, digo, lo que pasa en la refinería. El ministro estaba anunciando a inicios de esta semana y a finales de la semana pasada que van en definitiva a concesionar la refinería de Esmeraldas con nuevos gastos que bordean los 2.500 millones de dólares, cuando ya se gastaron 2.200 para la repotenciación. Y pues eso se hizo humo en la corrupción. O sea, es tenacísimo, ¿no? Eso es lo que te quería Sí, acotar nomás. sí, muy bien. Sí, sí, claro, vamos a ir notando de que cada acto alrededor de esta matriz productiva fue realmente un rotundo fracaso, porque lo que realmente fue el resultado es un exceso de sobreprecios, un abuso
de lo que es la dinámica de la coordinación interna de sectores estratégicos, y si lo que sirvió es para lo que tú dices muy bien, para generar espacios de corrupción. La corrupción se acentuó desde esta supuesta matriz productiva. Ahora, yo quiero mencionar los otros dos puntos que también son importantes para poder entrar a lo que son redes sociales. El segundo punto también fundamental tiene que ver básicamente con lo que es la propaganda. Tenemos un Estado totalitario que lo que hizo es desarrollar una intensa campaña, una propaganda a todo nivel. Pero básicamente para eso tuvo unas estrategias. Una de esas es incautar lo que eran los medios de comunicación que en ese momento tenían problemas de deuda con la Agencia de Garantías de Depósitos, que recordaremos luego de también un problema que fue generado en el año 2000 prácticamente, que tenía que ver con los pagos que no realizaron los bancos, ¿no? Ustedes debemos recordar esa parte, ese capítulo de la historia ecuatoriana que es importante para poder entender por qué se incautaron medios de comunicación como Gamavisión, TC Televisión. Recordaremos que hubo una infinidad de radios que estuvo alrededor de eso. Pero para eso también existió una política, ¿no? Una política de Estado, que es tratar de separar a todos los públicos, es decir, dividir, seccionar, fraccionar a todo lo que es la población ecuatoriana. Recordemos en ese momento cuando fue intensa la propaganda que había familias que estaban divididas entre padres, hijos, hermanos, había divisiones, algunos que apoyaban lo que en ese momento era el gobierno y otros que rechazaban la forma de gobierno totalitario, autoritario. Recordemos esas partes, es fundamental cuando ya vamos a abordar en este momento, es decir, en esta coyuntura, lo que es ahora la comunicación Digital. Contemporánea, ¿no? Bueno, el tercer y último punto que quisiera tratar, Salomón, y tal vez me ayudas a razonar porque no tengo muy claro en la zona amazónica cómo fue gestionándose, tiene que ver con la universidad. La universidad fue un factor importante para desarrollar este totalitarismo autoritario, casi caudillista, fue caudillista en un inicio no notado, pero luego ya fue ampliado. Desde ahí se desprende ya la categoría de lo que es el correato o correísmo, ¿no? Que es una forma de pensamiento que se introdujo en la universidad. ¿En qué tipo de universidad? En varias. ¿Por qué? Porque se ubicaron como botines políticos. Cada universidad o las universidades se fueron también infectando de lo que es este concepto ideológico de tratar a las formas de pensamiento que eran distintas como enemigos. Aquí había una clara intención desde algunas filosofías, por ejemplo, se planteaba de que el que no es amigo del correato simplemente es enemigo y hay que dejarlo afuera. Entonces, ¿qué pasaba en la universidad? Se desarrollaron unos ejes de control de pensamiento. Entonces, ¿cuál era la intención? Que nadie piense diferente, que el pensamiento distinto sea perseguido, que el pensamiento que no tiene que ver con democracia, es decir, democracia plural, abierta, no se la permita, no se deje desarrollar. Para eso ya existieron unas formas muy represivas. Debemos recordar que se instaló una legislatura que es crítica, que tiene que ver con una ley de comunicación. ¿Qué intención era de crear una ley que censure, que funcione como una contraloría, pero que al mismo tiempo sea una comisaría? Eso es lo que hacía, controlar la información que se difunda en medios. Bueno, aquí hay una cosa que podemos pasar ya a una particularidad importante con respecto a lo que es los periodistas en sí, que es cuando empiezan a ser perseguidos por hacer investigación periodística de denuncia sobre casos específicos de corrupción. ¿Y qué sucedía? Los periodistas eran censurados. Se establecieron procesos judiciales para que sean Individuales, hay que silenciados. aclarar, ¿no? Hay que aclarar, ¿Perdón? decía Clever, hay que aclarar que eran procesos judiciales individuales en el propósito claro de la intimidación al periodista, ¿no? En el propósito clarísimo, a vos te excluyo, te saco porque te saco del aire o te saco porque te saco de la opinión porque te persigo, ¿no?
individualizando la persecución inclusive, ¿ya? Así es. Ahora, Salomón, debemos recordar una cosa importante. En inicio fueron medios de comunicación, es decir, hablamos, por ejemplo, del Y diario El ahora, Universo, que tuvo un juicio, recordemos, de millones de dólares, 40 millones fue lo que se planteó por un simple artículo de opinión que se desarrolló en ese momento. Eh, Recordemos a Emilio Palacio, que fue el columnista, pero no fue la persona la que recibió el proceso, sino más bien todo el medio de comunicación, es decir, propietarios del medio, el medio en sí, hablábamos de medios de comunicación. Pero hasta ese momento se tenía el concepto de que la represión tenía que ir dirigida a los medios, es decir, a tu radio, que te sancionaban porque tú ponías algo que no convenía a alguien. porque no se ponía inicio del espacio publicitario y era multa, ¿no? Era sanción, claro. Así es. Y con unas sanciones que usted debemos recordar, eran desbordadas, no había un análisis, digamos, técnico, ¿no? Simplemente había una matriz, recordemos quién era el superintendente, se creó una superintendencia de comunicación alrededor de este señor Carlos Ochoa, que debemos recordarlo ahora para poder desarrollar cómo se fue gestionando, cómo fue este proceso histórico de control de los medios de comunicación. En ese momento todavía se controlaban, se censuraban a medios de comunicación. Pero, ¿qué pasa cuando ya existe esta introducción de nuevas formas de redes sociales? Es decir, cuando el teléfono ya amplía sus públicos, la telefonía celular se amplía, se extiende por estas grandes transnacionales de las telecomunicaciones y aparece un Facebook que se vuelve primero un público masivo, ¿no? eh, Ahí, en cambio, el instrumento de control deja de ser contra los medios de comunicación y pasa a ser contra el periodista, contra el individuo, contra el ciudadano, ¿sí? Entonces, aquí hay un cambio en esta matriz de control que es importante tratarlo, ¿no? Bueno, y podemos topar algunos casos muy específicos. Entre esos, por ejemplo, es de que ya no se persigue, por ejemplo, al medio en sí, es decir, ya no hablamos del canal de televisión, ni siquiera de la radio, sino hablamos del periodista. Y es más, la persecución se dirige específicamente al Twitter de la persona, al Facebook de la persona. Eh, Ahora, claro, tenemos que tomar en cuenta que la Constitución del Ecuador sí trabajó estas temáticas, fueron abordadas. En la Constitución, en el artículo 18, señala específicamente que todas las personas, individual o colectivamente, tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir siempre de forma veraz, verificada, oportuna, contextualizada y plural toda información. Básicamente, se refiere a que todos los actos de interés público, es decir, algo que afecta a nuestro interés como sociedad, es decir, educación o salud, tienen que ser siempre libres de expresión. Eso dice la Constitución del Ecuador. Lo contradictorio es que también al mismo tiempo se crearon, por ejemplo, unos artículos mañosos, como uno que es el 278 del COIP, hablo del COIP, es el Código Orgánico, lo que más comúnmente se lo conoce como el Código Penal, ¿no? Código Claro. Integral Penal, el COIP. Y ahí se introduce el 278, que lo que dice es que cualquier persona que afecte los derechos de otra persona, los derechos o se sienta afectado por alguna razón, a la persona que emita pronunciamientos que sean ofensivos, se le puede dictaminar con 3 años a 6 años de cárcel. Es decir, que aquí hay Direccionamiento, una, ¿no? sí, una forma de atacar al periodista, pero camuflada, escondida, soterrada, ¿sí? Es decir, si tú dices algo que sea ofensivo a otra persona, te pueden enviar, tienes un proceso judicial que te puede provocar 3 o 6 años de cárcel, de 3 a 6 años de cárcel. Y aquí, por ejemplo, no menciona de que sean hechos
de carácter de interés público, como es Ajá. la educación o la salud. Ahí no dice eso. Entonces sí hay una contradicción en la normativa actual. Estamos hablando de lo que este momento, cómo se está censurando a los periodistas. Entonces se usa este artículo del Código Integral Penal, el 278, para limitar la libertad de expresión, para censurar todos los acontecimientos, todos los hechos. Y las personas cuando se sienten afectadas acuden a este artículo, ¿no? Ujú. Mira, Clever, el tiempo siempre nos es esquivo, ¿no? Y como decíamos también en la entrevista anterior, Salvador, pues nos quedamos un poco, como decir, en babia, ¿no? Nos quedamos un poco con las ganas de conocer más, pero ya el tiempo, tenemos otro compromiso promocional, que digo, otro compromiso periodístico, y pues tenemos que concluir este diálogo. Sin embargo, el concepto fundamental está captado. Yo te voy a rogar que si te puedo llamar para concluir este tema el día viernes, ¿te parece, Clever? Para concluir con este tema que estamos abordando y que también concluiremos en la utilización masiva de las redes sociales y la forma en que el periodista tiene que batirse para que su palabra, la palabra del periodista reluzca en ese marasmo, en ese, a veces, lodazal que significan las redes sociales. Clever, por favor. Claro, entiendo que tenemos el tiempo, como tú dices, no amerita a veces unos seminarios, unos talleres, tratar estas temáticas porque tiene que ver con áreas judiciales, tiene que ver con sociología, un poco de antropología y sobre todo lo que es comunicación social. Y por supuesto, te sugiero que tal vez el día viernes podemos tratar lo que es específicamente las universidades y el control, cómo se dio al interior. Podemos abordar el caso de estas universidades que se denominan cofinanciadas, ¿no? Que en realidad lo que han hecho es una manipulación de leyes para al mismo tiempo entregar becas, por ejemplo, a gente a cambio de favores. En este momento lo que ha hecho los periodistas, algunos periodistas, es la investigación al respecto. Los entes de control difícilmente todavía no se han pronunciado, pese a que sí ha habido una intención desde Fiscalía de depurar todos los procesos de este correísmo, del correato como estructura política que se dio. Sin embargo, bueno, tenemos ahora, tenemos que tener la esperanza de que vamos a tener un proceso electoral el próximo año y que tal vez las decisiones de cada ciudadano serán importantes para cambiar todo lo que es el ejercicio de la comunicación social, el Así ejercicio es, de los periodistas y de la libertad de expresión. Mi estimado Salomón, un así saludo es. cordial y esperamos extender todas estas estas temáticas para que tu público también lo desarrollemos mejor, lo pensemos, lo reflexionemos un poquito más. Así mismo es, Clever, te doy las gracias y hasta pronto. Pues